compartirla. Ahí estamos. Bueno, hoy tenemos un tema muy interesante que solo vamos a alcanzar a ver una parte. Y en realidad estaba yo buscando un poco sobre los temas que quería ir compartiendo en estas charlas, para ver cuáles son en esos temas que justamente nos llegan más profundo, donde hay cosas que podemos verlas en distintos años, con distintos niveles o con distintas cosas, porque las charlas de los días miércoles vienen desde el año pasado y el año pasado puse énfasis en otras cosas. Este año estoy poniendo más énfasis en las mitzvot. Venimos desde hace un par de semanas viendo el tema de las mitzvot, entonces voy a tomar nuevamente el tema de la Torá, pero desde otro lado. Igual nos va a ayudar a refrescar algunas cosas que vimos el año pasado, que son cosas bastante simples, como por ejemplo, ¿qué es la Torá? ¿Por qué la leemos en hebreo? Hoy no vamos a alcanzar a llegar. ¿Cuáles son las partes, las divisiones, las bendiciones que recibimos cuando recibimos una Torá? ¿Cuáles son las costumbres que hay? Entonces, bien, ahí tenía gente en espera, ahí estamos. Y les voy a compartir entonces un PowerPoint. Así no me miran solamente a mí durante toda la clase. Veo ahí tengo más gente. Un segundo, tengo que admitir y no sé cómo volver. Voy a tener que dejar de compartir para volver ahí. Ahí estamos. Ahora sí le voy a volver a compartir. Bien. Y voy a ir a la página 1. Y entonces, como les comentaba, el tema que vamos a tocar hoy es la Torá. Para hablar sobre la Torá tenemos muchísimos temas, se puede hablar desde distintas facetas, desde un montón de lugares. Entonces vamos a empezar desde lo más básico hasta lo más complejo. Primero que nada puse acá dos imágenes de dos Torot diferentes, pero que a la vez son muy similares. Lo diferente es solamente lo de afuera, es decir, que vemos una Torá acá del lado derecho que se lee de manera acostada, se apoya para leerla en una mesa como la que nosotros tenemos acá en San Juan, y esta que tenemos acá a la izquierda se lee de manera vertical. Las dos están divididas con estos rollos en las puntas, ¿sí? Es decir, que son exactamente lo mismo. ¿Cuál es la diferencia que tenemos? Esta del lado izquierdo, que tiene una especie de caja que la recubre. La que está del lado derecho es la costumbre ashkenazí, y la que está del lado izquierdo es la costumbre sefaradí. Las Torot generalmente se guardan durante muchísimo más tiempo, según la costumbre sefaradí, se cuida muchísimo más. Estas Torot no tienen tanto desgastes. En cambio la otra se desgasta bastante más porque los rollos se van moviendo un poco a medida que lo vamos leyendo. ¿Cuál es la diferencia? Como les decía, la Ashkenazí se lee acostada en una mesa, entonces la persona que lo lee está de frente hacia las personas que van a escuchar, y esto es bastante más amable y más ameno, porque uno puede ir también relatando, explicando, haciendo partícipes a las personas que están en ese momento. En cambio la otra, para que la gente vea la Torá, la persona que lo lee se pone de espaldas hacia los demás miembros de la comunidad. Entonces lee mirando hacia la Torá y tiene el público hacia atrás. Entonces es un poco más difícil escucharla, y más si tenemos en cuenta que en la antigüedad no se podían usar micrófonos ni nada, ningún tipo de instrumento que ayudara a amplificar el sonido. Vamos a ir ahora desde lo más básico. Entonces, como les dije, ¿qué significa el término Torá? Cuando hablamos de Torá no tenemos que confundirnos, porque la otra palabra que nosotros tenemos importante dentro del judaísmo, cuando hablamos de nuestras fuentes, es el Tanaj. ¿Cuál es la diferencia entre Torá
y Tanaj. Y voy a empezar explicando el Tanaj para después volver al término Torah. El término Tanaj es un término que es compuesto por 3 palabras diferentes. Nosotros tomamos las 3 consonantes, dejamos de lado las vocales, y las consonantes son la primera letra de cada uno de estos grupos de libros. Es decir, que el Tanaj, que nosotros, ¿cómo le vamos a llamar en castellano al Tanaj? Le vamos a llamar Biblia. Algunas personas le llaman el Nuevo Testamento, el Viejo Testamento, o sea, a esta Biblia le llaman el Viejo Testamento. En el judaísmo nosotros le podemos traducir como Biblia o como Testamento, no le ponemos la calificación ni viejo ni nuevo, porque para el pueblo judío es el único testamento que existe, la única Biblia que existe, por eso no le agregamos nada. Tanaj, como les dije, es un acrónimo que significa que se saca una letra de cada palabra y va a incluir la Biblia, lo que nosotros conocemos como la Biblia o el Tanaj, incluye a la Torá, pero también incluye a los profetas y a los escritos. Torá, Nevi'im y Ketuvim. Si ustedes se fijan, la primera letra, la T, es de Torá, Pentateuco, la N de Nevi'im, profetas, y la J de Ketuvim. J y K en hebreo es la misma letra, es la Haf, que es como si fuera medio círculo, nada más que si está acentuado es una K, y si está al principio de una palabra es K, y si está al final de una palabra es J. Por eso se modifica acá esa letra, pero es la misma letra en hebreo. Bien, pero cuando hablamos de Torá, hablamos solamente de Pentateuco. ¿Qué significa Pentateuco? 5 libros de Moshe. Esto yo me imagino que todos lo sabemos, y están los 5 nombres en castellano y los 5 nombres en hebreo. Los 5 nombres en castellano nos vienen a contar un poco sobre el contenido del libro, y de una manera muy general, porque si hablamos de todo el contenido del libro, seguramente no va a entrar dentro de toda esta explicación. Por ejemplo, el primer libro, que es Génesis, es porque comienza con el Génesis, con la creación del mundo, pero ahí después vamos a tener historias tanto como el Arca de Noé, como también toda la historia de Abraham, de Isaac, todo va a entrar dentro de Génesis. El segundo libro, Sefer Shemot, Éxodo, se llama Éxodo por el éxodo de los hebreos de Egipto. Muy interesante el tercero, porque el tercero ya no sigue el orden cronológico del primero y del segundo. Entre el primero y el segundo es todo en orden cronológico. Empezamos con la creación del mundo, empezamos después con la creación de Adán y Eva, el primer ser humano, Homo sapiens sapiens, como nosotros conocemos hoy en día de esta humanidad. De ahí en adelante vemos cuáles son los hijos, los nietos, todas las generaciones, hasta llegar a Abraham, Isaac, Jacob. Después vamos a llegar las generaciones que están en Egipto, vamos a llegar a Moshe, la salida de Egipto. Vamos todo de manera cronológica. Pero este tercer libro, el nombre del contenido es Levítico. ¿Qué significa Levítico? Los levitas eran los que estaban encargados del templo, tanto de armar el templo, si era el templo móvil que había en el desierto, que lo llevaban de un lado para otro. Ese templo móvil tenía sus cortinas, tenía sus paredes de madera, entonces se lo llevaba, se lo transportaba, pero no cualquier persona podía transportarlo. Solamente podían transportarlo la tribu de los levitas. Y dentro de los levitas, dentro de la tribu de los levitas, hay una familia que son los Cohen. Los Cohen son los sacerdotes dentro de la tribu levita. Estos sacerdotes eran los que tenían permitido hacer algunas tareas. Por ejemplo, los levitas podían transportarlo, armarlo, limpiar el templo, recolectar la madera para el fuego. Todo lo tenían que hacer los levitas. Y esta familia, que eran los Cohen, los Cohanim, tenían también su escalafón. El máximo Cohen, el Cohen Agadol, que el primero en el desierto fue Aarón, el hermano de Moshe. Él es el que podía hacer ciertos sacrificios. Dentro de Aarón, los hijos de Aarón es lo que tenían permitido hacer
otro sacrificio junto con su padre. Después venían los demás Kohanim, que también estaban encargados, pero de otras cosas que estaban relacionadas con el culto. Mira, este libro viene como en la mitad. Nos viene a explicar todo esto porque en el libro de Éxodo, en Sefer Shemot, vamos a tener ya armado el templo. Entonces, como tenemos un templo, tenemos que saber todas las cosas que se van a hacer ahí en ese templo, cómo se hacen, de qué manera. Por eso viene acá en el medio. Después va a seguir el cuarto libro, Números, o Bamidbar. Sefer Bamidbar se llama Números porque tiene varios censos, pero sigue de manera cronológica. Ahora los hebreos ya salieron de Egipto y están en el desierto. Están en el desierto y ¿dónde creen ustedes que va a terminar el libro Números? ¿Cuál va a ser una de las últimas historias que vamos a tener en el libro Bamidbar? En el libro Bamidbar, una de las últimas historias que vamos a tener son historias muy conocidas, porque estamos llegando al final de la travesía en el desierto. Y ya enseguida se los voy a mencionar cuál es. Bueno, se los menciono ahora. Cuando estamos llegando al final del libro Números, llegamos al final de la historia de Moshe. Porque sabemos que estos son los 5 libros que escribió Moshe. Y estamos llegando hacia el final. A ver, un segundito que... bien, tengo... dice que tengo muy mala señal. ¿Ahora se me escucha mejor? Porque me avisaban que tenía mala señal. Sí, te escucho perfecto. Buenísimo. Bueno, entonces sigo así. Entonces, en el Sefer Bamidbar, en Números, dijimos que termina con la última parte de la vida de Moshe. Moshe no tiene permitido entrar a la tierra de Israel. Entonces, el Sefer va a terminar antes de que entre a la tierra de Israel. Y nos queda un libro, el Deuteronomio, que en hebreo es Devarim. Deuteronomio es la palabra que nos viene a explicar un poco sobre cuál es el contenido del libro y habla de las últimas palabras. ¿Qué significa? Este libro es muy especial. ¿Por qué? Porque no trae el orden cronológico como fue el Génesis, Éxodo y Número. Tampoco es como el Levítico que nos viene a explicar algo muy en particular, sino que nos viene a hacer una especie de resumen de lo acontecido con el pueblo hebreo y de las partes más importantes. Entonces, no van a contar todas las historias que están en Génesis, Éxodo o Números, no van a contar todas las historias, pero van a contar varias y a veces con más detalles de lo que tenemos en su primera instancia. Por ejemplo, tenemos una historia muy conocida que se repite tanto en el libro del Éxodo, Sefer Shemot, como en Sefer Devarim, en Deuteronomio, ¿sí? En el 2 y en el 5. ¿Cuál es esa historia de la entrega de los 10 mandamientos? Obviamente que en el Deuteronomio no podía faltar porque este es un tema muy importante. Entonces, tenemos una diferencia en la mitzvah de Shabbat. Ustedes saben que uno de los 10 mandamientos es cuidar el Shabbat. Entonces, en Sefer Shemot, en el libro del Éxodo, lo que nos va a decir es Sajor, recuerda el día de Shabbat. Y en el Deuteronomio nos va a decir Shamor, que es cuida el día del Shabbat. Y de ahí vienen un montón de los preceptos, de qué manera lo cuidamos al sábado y de qué manera recordamos el sábado y recordamos la creación del mundo a través de nuestras acciones en Shabbat. Entonces el Deuteronomio nos cuenta historias que ya estaban contadas en la Torá, pero muchas veces de una manera un poco más profunda, con un poco más de datos, podemos llegar a decir, de lo que teníamos en los otros libros. Obviamente que no están todas las historias porque también no tendría sentido, se repetiría todo. Sí se repiten algunas cosas, pero no todo. ¿Y con qué creen ustedes que termina
el Sefer Devarim o Sefer el Deuteronomio, el libro de Deuteronomio. ¿Con qué historia va a terminar? ¿Qué creen ustedes? A ver, piensen. Piensen y yo Perdón, les... Paulita, una pregunta. ¿El Deuteronomio en qué época se sitúa? Aprox. Bien, ahí voy a explicar un poquito más dentro de un ratito qué hablamos cuando hablamos de Torá y de los 5 libros, pero hablamos de los 5 libros de Moshe. ¿Qué quiere decir? Que Dios se lo dicta a Moshe en el monte Sinaí. ¿Mm? Entonces es todo lo que Dios le va a dictar a Moshe y que Moshe va a escribir. Y Moshe no hace nebuá. Nebuá viene de Nebim, de los profetas, no hace profecía, ¿sí? Él va a hablar desde la creación del universo, lo que le es revelado a él, desde la creación del universo hasta Moshe. ¿Mm? Entonces, el Sefer de Deuteronomio, Sefer de Devarim, termina con Moshe. Moshe va a dejar a cargo del pueblo hebreo, él va a dejar a Yoshua bin Nun, y Yoshua bin Nun ya no pertenece a la Torá, pertenece al Tanaj, a los Nevi'im, a los profetas, ¿sí? El primero va a ser Yoshua, el libro de Yoshua bin Nun. Y acá tengo justamente una Torá conmigo, y termina, les leo la última frase, y esta frase muchas veces la leemos por lo menos una vez al año, porque es una frase muy significativa para una festividad que nosotros tenemos, pero la leemos en hebreo, entonces a veces no comprendemos mucho qué es lo que estamos leyendo. La última frase de la Torá dice: nadie más pudo reproducir las señales y milagros que Dios le dejó manifestar en la tierra de Egipto al faraón y a toda su tierra, ni ninguno de los actos poderosos ni grandes visiones que Moshe manifestó ante los ojos de todo Israel. Nos cuenta que se muere. Moshe llegó a su fin, ¿sí? Ahí termina el Sefer Deuteronomio. Lo mismo que Sefer Bamidbar también, porque solamente nos cuentan la historia desde el Génesis de la creación hasta Moshe. Ahí llega lo que es Torah. Pero recién tu pregunta, Alberto, fue muy importante y muy interesante. ¿Por qué? Porque Dios se la dicta a Moshe de manera oral. Pero al final de la Torá dice que Moshe la escribió. Es decir, que no la escribió estando arriba en el monte Sinaí, sino que la escribió abajo. Por eso a esta Torá le llamamos la Torá escrita. Las Torot que han llegado hasta nosotros hoy en día, hay Torot muy antiguas, como por ejemplo son las de Qumran, que datan del siglo I, más o menos. Hay otras Torot muy antiguas, pero no sé si se han descubierto algunas más antiguas que las de Qumran, por lo que han sido preservadas por el lugar que era tan salado y no se han deteriorado, por lo que está al lado del Mar Muerto. Nosotros hablamos de la época de Moshe, hablamos todavía más de 1000 años para atrás, es decir, 3000 años atrás, 1000 años antes de la era común. Si estamos en el 2000, son 3000 años para atrás, es decir, 1000 años antes de la era común, hablamos de esta primer Torá. Nuestra tradición dice que Moshe la escribió. Si se han encontrado, no se han encontrado, pero también si hubiera sido exacta la época, tampoco las hubiéramos encontrado, porque la manera de escribirlo estaría, el cuero estaría totalmente degradado, no llegaría a tantos años, ¿sí? Siempre tenemos Torot de 2000 años, pero no tenemos ninguna de 3000 años, seguro que no. Hoy, cuando estaba estudiando algunos detalles y algunas cosas, encontré avisos de que han encontrado una Torá muy antigua en algún país en Europa del Este, pero dudo que sean más antiguas que las de Qumran. Bien, ¿por qué en hebreo tienen estos nombres y qué significa? Esto no es una transliteración, es decir, que Bereshit no significa éxodo, perdón, Génesis. Shemot no significa éxodo, Shemot significa nombres. En castellano, cuando nosotros vamos a leer el cuento de Caperucita Roja, el nombre del cuento nos dice qué es lo que vamos a leer. Génesis, entonces sabemos que vamos a leer sobre
el comienzo de la creación de la humanidad, las primeras historias. Éxodo sobre el éxodo de los hebreos de Egipto. Ahora, en hebreo, la manera de nombrar a los libros, todos los libros que nosotros conocemos dentro del hebreo, todos los libros litúrgicos, si hablamos de Caperucita Roja, se va a llamar Caperucita Roja, pero en hebreo. Ahora, todos los textos litúrgicos no tienen un nombre para no acotar su contenido, sino que la tradición era de otra manera. Acá tengo en azul, esto primero que tengo, que es una copia de una imagen de una lectura de una Torá. No les digo que es de una Torá, sino de una lectura de una Torá, y ahí vamos a ver por qué. Esta primera imagen que tengo acá en azul tiene la primera palabra en hebreo, que recuerden que el hebreo se lee de derecha a izquierda, por si hay, no sé si son todos de la comunidad o no, en este momento no estoy viendo, así que por eso lo repito, de derecha a izquierda, y acá tenemos la primera palabra del primer libro. La primera palabra del primer libro dice Bereshit. Toda palabra que sea un sustantivo o un adjetivo, con eso se puede llamar el libro. No se puede llamar él o la, porque sería medio raro, no sabríamos de qué estamos hablando, pues un montón de libros. Si la primera palabra es él, la o de, no, si es una preposición, no. Tiene que ser un adjetivo, un sustantivo. Entonces, Bereshit es la primera palabra que tenemos, que Ya, significa Paulita, en el perdón. comienzo. ¿Cómo? Acá perdón, la quiero recordar a la Morazarita. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz, es lo que dice ahí, ¿no es cierto? Perfecta esa lectura, Bueno, excelente. eso, la Morazarita a fuego nos metió eso. Un homenaje para ella. ¿Eh? Excelente. Y mira, ya que lo has mencionado, no lo iba a mencionar hoy, pero a mí esa frase me encanta esa frase porque esconde grandes secretos. Por ejemplo, una joyita nada más, ¿sí? Ya vamos a continuar de la parte más literal enseguida. La Torá comienza con una bet y no con una alef. Y el alef bet comienza, nuestro abecedario comienza con una alef. ¿Por qué el libro, que es el libro más sagrado, se comenzó con la Bet y no con la Aleph? Y se comenzó con la Bet y hay un montón de explicaciones que tienen que ver más con la parte mística y dicen que esta letra encierra ciertos, podríamos decir, misterios, y hubo como una presentación de todas las letras delante de Dios, es una historia, ¿no? Que cuenta que todas las letras querían ser las primeras en la Torá, pero todas traían como su propio ego. En cambio la Bet significa el número 2. El número 2 es el número que para estar completo necesita la unión de dos partes. Y justamente la creación tiene que ver con el cielo y la tierra, es decir, con el mundo espiritual y el mundo físico, y la unión entre estas dos partes. Por eso es que se elige la letra Bet, porque la letra Bet es la primera letra para comenzar la creación, para unir lo físico con lo espiritual. La primera oración que tenemos, esa primera oración que recién leyó Alberto, tiene 7 palabras en hebreo. Y justamente hablábamos por qué la Torá se lee en hebreo y no en otro idioma. Hay un montón de explicaciones, pero esta es una, y acá vemos un excelente ejemplo. La primera frase, por ejemplo, la primera oración, perdón, de este sefer, tiene 7 palabras, sabiendo que en hebreo el, la, en no pueden ir solos porque son una sola letra, sino que van pegados a otras palabras, como por ejemplo a Shamaim, los cielos, ¿sí? Por eso en castellano pueden ser muchas más palabras, ¿sí? El y, la, los, todo eso van por separado. En hebreo no, todo eso va junto, cada palabra, la primera letra va juntando con las demás que no están solas, y si contamos, hay 7 palabras. ¿En cuántos ciclos se crea el universo físico, el universo que nosotros conocemos?
en 7 ciclos. Esta primera frase se dice que contiene toda la mística de la creación. Hablamos de esta dualidad de la Bet, y qué es lo que creó Dios, dice Bereshit bara Elohim él, Shamayim Aretz. Esas son las dos palabras que dice que creó Shamayim Aretz. Shamayim es todo el mundo espiritual, Aretz es todo el mundo físico. Decimos que esta frase y este número 7 contiene toda la creación y después empieza a desglosarse y a explicarse cuál fue el paso a paso. Pero en esta primera frase ya nos da como una anticipación de qué es lo que va a desarrollar después. Nos dice, esto es lo que voy a hacer, y lo hace ¿sí? Por eso es tan importante leerla en hebreo, porque no es lo mismo que esta frase tuviera 8 palabras, 9 palabras, 5 palabras, ¿sí? Porque al tener 7 palabras, sabemos que la creación va a ser en 7 ciclos. Y ese es el ciclo de la naturaleza, ese no es un ciclo que el ser humano haya inventado, sino que miramos la luna y es el ciclo que tiene la luna, por ejemplo. El ciclo lunar es 7. Y el ciclo lunar marca un montón de otros ciclos en nuestras vidas, en la vida de los seres humanos, todos los que estamos constituidos por agua. La verdad que esas joyitas a mí me encantan. ¿Por qué les dije acá que esto que está en azul es una lectura de una Torá y no cómo se ve la Torá? Porque la Torá... Perdóname, Bereshit, una pregunta. ¿Sí? Bereshit es lo mismo que principio. O sea que sí, ahí uno podría decir que Bereshit es como una traducción literal de Génesis también, ¿no? Sí. Sí. Por eso, o sea, cuando yo hablé acá de estos 5 libros, le llaman Génesis, pero no puede incluir todo, porque dentro del Génesis tenés la vida de Abraham. Entonces la vida de Abraham mucho con Génesis, hablaríamos más de los patriarcas. Entonces le ponen un título, pero es un título que no abarca todo. En hebreo es la primera palabra. La palabra acá es Bereshit, pero por ejemplo, Shemot son nombres, porque el segundo libro empieza, estos son el Shemot Bnei Israel Asher Yatzu Me'eretz Mitzrayim. Estos son los nombres de los israelitas que salieron de la tierra de Israel. Entonces, la primera palabra era Shemot. Está bien, tiene que ver con Éxodo, que salieron de, pero Shemot es nombres, ¿sí? Entonces, Bamidbar en el desierto, ¿sí? Está bien, pero acá en el segundo libro ya estaban en el desierto, en el Éxodo también. Entonces, es la primera palabra que aparece. Y Bereshit, sí, Génesis sería como una traducción. Y significa en el comienzo. Es una palabra compuesta de 2. La bet es en él, una preposición. Reshit es comienzo. La palabra es reshit, es comienzo, y que viene de Rosh. Y la bet... Shamayim también es literal, es cielos, y Aretz es tierra, me imagino, ¿no? Sí, así es, así es. Y veo que es muy buen hebreo. Excelente. Sí, Shamayim son los cielos y Aretz es tierra. Por ejemplo, acá dice a Aretz, la tierra. Es eso que yo les comentaba, que unimos las palabras porque no se puede dejar una letra sola en hebreo. Acá tenemos 2 visualidades diferentes. La que les mostré recién, que es esta que está acá, y esta que está acá arriba. La que está acá arriba es la manera en la que se escribe la Torá. Y la que está abajo es la manera en que se estudia la Torá. ¿Por qué? Porque la Torá no tiene nekudot. ¿Qué son los nekudot? Los nekudot son algunos de estos puntitos que podemos ver acá, que la palabra literal, nekudot, es puntitos, puntos. Pero cuando nosotros lo tenemos que traducir, decimos que son las vocales. En hebreo, la vocal A, la E, la I, algunas O y algunas U no se escriben. La Torá está escrita como acá arriba, sin
vocales. Ahí tenemos una I, pero falta este puntito que está acá abajo de la I, la E no están. El hebreo se escribe sin vocales. La manuscrita muchas veces podemos llegar a escribirla con vocales, la imprenta únicamente para los niños la escriben con vocales, si no, no, se escribe así sin vocales. Pero nosotros podemos, por ejemplo, esta segunda palabra que tenemos acá, que es la palabra bará, podríamos colocarle, en vez de 2A, podríamos colocarle 2E, porque abajo de esas letras caben las E, sin ningún problema. ¿Sí? La lectura en hebreo es de arriba hacia abajo, es como haciendo un rulito. Leemos una letra de arriba, la vocal de abajo, la letra de arriba, la vocal de abajo, y la letra de arriba. Entonces, en vez de bará, podría ser veré, baré, verá. Cualquiera de esas podría llegar a ser. Entonces, hay una manera de Obviamente, leerlo. ¿Sí? sin los puntitos es mucho más difícil la lectura, ¿no? Los puntitos son Sí, fundamentales para... es incorrecta. No se puede leer la Torá de manera incorrecta. Yo, por ejemplo, no podría leer y en vez de decir bereshit, decir birashit, porque puedo cambiar ahí las vocales, caben ahí. No se puede. ¿Por qué? Porque así como en el hebreo tenemos una cantidad de palabras que simbolizan algo, cada letra en cada palabra simboliza algo y cada sonido simboliza algo. Nosotros sostenemos desde el judaísmo y creo que todas las religiones abrámicas que la creación fue hecha por ondas. ¿Y cuáles son esas ondas que dice el judaísmo? El sonido. ¿Sí? El sonido fue el que fue creando la parte física. Ese sonido condensado, esas ondas condensadas son las que crean la parte física. Y si nosotros pensamos es bastante similar a otras teorías que no son dentro del judaísmo. Entonces el sonido es el que va creando, Dios va hablando, va haciendo sonidos y va creando cosas físicas. Entonces no es lo mismo decir bará que decir veré. Voy a construir físicamente algo muy distinto. Entonces, hay una manera de estudiarla donde están todos los puntitos. En una época los sabios se juntaron y revisaron todos los puntitos que pueden llegar a ver. En algunos lugares, en algunas letras puede ir solo algunos puntitos, pero en otras letras pueden ir varios. Entonces se busca de qué manera se hace estos puntitos para leerlo de la manera correcta. Hoy en día ya está establecido, desde la antigüedad, desde bastante antiguo, ya está establecido y debemos leerlo de esa manera. Pero esa no es la única complicación con una lectura de la Torá. ¿Vieron que siempre lee una persona la Torá y al lado se pone otra persona? La persona que lee la Torá original en pergamino la tiene como está acá arriba en negrito. La persona que está al lado, que tiene un libro de estos que se abren con páginas, sea de este estilo, tiene la Torá en hebreo también, pero como está acá en azul, azul celeste. Porque no solamente ahí tenemos los puntitos, sino que también tenemos lo que se le llama Ta'amim o Ta'amei Amikra. Se los voy a mostrar acá, pero ya enseguida vamos a hablar un poquito más en profundidad de eso. Por ejemplo, en la primera palabra, Bereshit, ven que hay una especie de coma ahí en el final, abajo de la Shin y de la Yud. Hay una especie de coma redondita, por ejemplo, ¿sí? Después, acá en la segunda palabra, en Bará, están las dos A, que son como dos sombreritos, pero después tenemos un signo que parece como, no sé, dos rayitas. Esas rayitas. Como una L al revés. Exactamente, ahí está, no me salía qué podía ser. Esas rayitas son los ta'amim. Ahí vamos a ver qué son los ta'amim, porque puse una imagen más antes de pasar, donde podemos ver otra complicación que tiene la lectura de la Torá. Todos los que saben hebreo, la Torá está escrita como está acá en la parte negra.
¿qué le ven ustedes en la primera frase, no, perdón, en la primera palabra? ¿Qué le ven ustedes de raro a esa palabra? Los que saben escribir hebreo o los que saben hebreo en imprenta. ¿Qué tiene de raro esta palabra en la escritura? ¿Le ven algo raro? Miren, a ver, no sé si todos ven esa. Miren esta que está acá, por ejemplo. La última que sale acá, que es esta misma que está acá. ¿Qué diferente tiene la letra del medio? Sí, tiene una cosita arriba. Exactamente. Esos son los ta'amim. Perdón, esas son las coronas. O sea que tenemos acá ya varias dificultades. Primero, las vocales no se escriben, pero se deben pronunciar correctamente. Segundo, tenemos las teamim o entonaciones, que ya vamos a ver lo que es. Y tercero, tenemos las coronitas. Bien, estas coronitas no pueden ser en cualquier letra ni en cualquier lugar. Tienen un orden, pero no cambia la lectura. Donde hay coronitas o donde no hay coronitas suena igual, pero visualmente es distinto. Bien, vamos a ver entonces ahora los teamim. Se puede llamar teamim o ta'amim. Y acá son 28. Acá tenemos los 28 teamim y cómo se llaman cada uno de ellos en hebreo, no importa, porque en la misma palabra tenemos el dibujito. Por ejemplo, la primera que tenemos arriba a la derecha, ¿ven que es una especie de gusanito? Bien, ese es uno. Acá tenemos otros. ¿Se acuerdan de esa comita que habíamos visto? Podría ser alguno de esos o alguno de estos. Hay algunos que se escriben por abajo y hay algunos que se escriben por arriba, ¿sí? Por ejemplo, estos puntitos que tenemos en la última palabra que tenemos abajo, sof pasuk se llama. Esos dos puntitos, cuando vemos una palabra que tenga esos dos puntitos, es porque estamos llegando al final de un pasuk que se traduce, esperen que se me fue la palabra, Párrafo. claro, pero ¿cómo se llaman dentro de la Biblia? Tienen un nombre. Tenemos Prakim y Psukim. Capítulos, versículos. Cuando estamos llegando al final de un versículo, están esos dos puntitos. ¿Por qué? Porque la Torá no tiene puntuación. No tiene puntos, no tiene coma, no tiene acento en las palabras. Es decir, que tenemos que saber a dónde va acentuada la palabra. No tiene signos de exclamación, signos de pregunta, pero hay preguntas, hay oraciones declamativas. Entonces, esto nos ayuda a saber cómo cantarla y nos ayuda a saber más o menos en qué lugar está. ¿Cuál es la importancia justamente de estos puntitos que tenemos acá? Es darle el sentido a la Torá que tiene en la lectura. Y si nosotros tenemos que hacer una lectura hablando todo igual, sería como muy aburrido. Entonces, teamim significa sabor. Es ponerle sabor a las palabras. De esa manera vamos armando el principio y el final de cada oración, vamos poniendo acento en las palabras que son más importantes, ¿sí? Muchas veces el nombre de Dios tiene una manera distinta de cantarlo, de acentuarlo, el final, el comienzo, tiene una manera diferente. Y es bastante complejo saberlo. ¿Por qué? Porque al momento de leer la Torá no están. Al momento de leer la Torá solo están las coronitas que no se leen. Así que miren todas las complicaciones que tiene poder leer Torá. Y está escrito en hebreo antiguo. No es el hebreo más moderno del pueblo judío. El hebreo moderno no hablamos solamente del hebreo que se habla hoy en día en Israel, sino del hebreo que se hablaba todavía cuando estaba el pueblo hebreo, sino que este es un hebreo más antiguo todavía, porque el hebreo de la Torá es de hace 3000 y pico de años para atrás. En cambio, el hebreo moderno sale del hebreo que se hablaba hace 2000 años atrás. Entonces ahí tenemos una diferencia de 1000 años. Se imaginan que se modificó
No completamente, pero una persona que habla un hebreo y el otro puede comprenderlas, pero es bastante complejo porque no todas las palabras se dicen igual o se escuchan igual. Tengo acá anotado algunas cositas antes de continuar que me olvidé de decir. ¿Qué significa Torah? Porque les expliqué qué significaba Tanaj, pero nunca les expliqué qué significaba Torah. Torah, así como la palabra Tanaj es un acrónimo, Torah no es un acrónimo, sino que viene de una palabra, de la palabra orá, que es enseñanza. Entonces, la Torah es una enseñanza. ¿De quién y para quién? Es una enseñanza divina para los seres humanos. ¿Quién fue la persona que la pudo traducir a los seres humanos? Moshe. Moshe la recibe y la escribe para los seres humanos y la transmite en el desierto al nivel de que los seres humanos puedan llegar a entenderlo. Y estaba buscando la etimología de la palabra Torah, y si vamos cada vez más atrás en su etimología, es muy interesante porque habla de la palabra mostrar, o del origen, mostrar, apuntar al tiro, dirigir, enseñar o instruir. O sea que no es solamente una enseñanza, sino que es la enseñanza. Si nosotros queremos saber algo, lo mejor es tirar justamente en el blanco, ¿no? Apuntar en ese tiro. Entonces es justamente el camino más directo para un montón de enseñanzas sobre la vida. Lo que nos habla es sobre la vida en este planeta Tierra, ¿sí? Hablamos de algo muy concreto. Bien, me estoy fijando a ver si hay algo que me olvido. Bueno, de los teamim, vamos a volver a los teamim. Los teamim, hay muchos sabios que dicen que Dios se lo dio a Moshe y Moshe lo cantaba así y lo decía así. La verdad es que podemos llegar a creer eso y sería muy bonito, pero se sabe que es bastante posterior, posiblemente del siglo XII, o sea, bastante posterior a la época de la Torá, los teamim. ¿Y por qué? ¿Y de dónde nacen? Cuando estaba el templo de Jerusalén, no estaba la costumbre de leer Torá, porque se hacían los sacrificios. ¿Cuándo empieza la costumbre de leer Torá de una manera bastante más fuerte? Cuando se van a Galut Babel, la primera vez que tienen que irse de la tierra de Israel, que son expulsados hacia Babilonia, y ahí empiezan a leer Torá. Y los que quedan en Israel también empiezan a leer Torá y a escribir. Ahí tenemos el Talmud que empiezan a hacer en Babilonia, y el otro Talmud, que es el Talmud de Jerusalén, se llama, pero no fue en Yavne, no fue en Jerusalén, pero no importa, en la tierra de Israel. Y empezaron a leer más de la Torá, empezaron más los rezos, ya no estaban la manera de comunicarse con Dios a través de los sacrificios, entonces empezaron los rezos. ¿Y saben de qué manera el ayudante le decía a la persona que leía la Torá, porque no todos sabían leer Torá? Entonces ya en esa época, vamos 2500 años atrás, ya había una persona al lado del que leía, y había una persona encargada de leer para todos, y esa persona que estaba al lado le hacía así con la mano. Estás llegando al final. Acá cantalo así, ¿sí? Acá cantalo así, o cantalo así. Le iba haciendo los signos con la mano. Bien, pero... Perdón, Paulita, acá me sí. perdí un poquitito. ¿Qué diferencia hay entre el Talmud y la Torá? Muy bien, la Torá es la primera parte de la Biblia, los 5 libros de Moshe. La Biblia la va a empezar a escribir Moshe, y cuando se muere va a seguir cronológica, y después al final hay algunos libros que no son cronológicos. El que le sigue a Moshe, el que le sigue, el que le sigue, el que le sigue, las épocas que le van siguiendo, cada uno iba escribiendo algo, se juntan todos estos libros y se canonizan. Pero el pueblo hebreo siguió escribiendo. Sobre todo cuando es expulsado de la tierra de Israel y se tiene que ir a otra tierra. Mucho de lo que era oral deciden escribirlo por miedo a perderlo, sobre todo porque la manera de conquista de los babilónicos era
conquistaban llevándose a los líderes religiosos y los líderes políticos, porque en ese momento no se dividía mucho entre lo religioso y lo político. Entonces se llevaron a todos los líderes y tenían miedo, ya no vivían en una tierra que era hebrea o judía, sino que ahora estaban mezclados y también volvieron bastante rápido de Babilonia, pero de todas maneras empiezan a nacer estos nuevos libros que explican cómo poner en práctica la Torá. Muchos de estos nuevos libros explican cómo ponerla en práctica. Entonces dice, si la Torá dice que tenemos que respetar a nuestros padres, yo escuché una historia que cuenta que el rabino tal tuvo un problema con su hijo y cómo lo solucionaron. Entonces esto significa que respetar a los padres se hace de esta manera. Todas estas explicaciones se fueron haciendo en un libro que es el Talmud. La expulsión hacia Babilonia, ¿en qué tiempo fue? 560 y pico antes de la era común. Antes de la era común. Antes de la era común. Sí. Van a volver de Babilonia y van a construir el segundo templo de Jerusalén, que estuvo muy poquito tiempo el segundo templo de Jerusalén. Que el Talmud va a ir escribiendo no solamente de manera cronológica, sino que además le van a ir introduciendo otras interpretaciones. En otro momento podemos volver al tema del Talmud, porque es un poquito complejo si me voy para allá, pero a nivel cronológico está primero Torá, después Tanaj, que incluye la Torá, y después Talmud, que explica sobre todo la Torá. Bien, esa es como una cosa muy simplificada, ¿no? Bien. Perdón, ¿poder repetir de vuelta cómo es en el tiempo cronológico es? En tiempo cronológico, primero que nada Torá, porque empieza con la creación hasta Moshe. Sí. Después tenemos Tanaj. El Tanaj tiene 3 partes, que eso se los expliqué hace un ratito, a ver si los puedo volver a mostrar acá. Ahí tenés las 3 partes, incluye la Torá, Nebim y Ketubim, ¿sí? Y después de esto ya viene el Talmud. Con todos los agregados. ¿Cómo? ¿Perdón? Bueno, más o menos de manera cronológica tenemos eso. Bien, ¿qué son estas coranitas? Ay, perdón, no terminé de decirlo sobre los teamim. Los teamim estaban los que hacían, la manera que hacían los que se habían ido a Babilonia y la manera de los que empezaron a hacer de los que se habían quedado en Israel. La que nosotros tenemos hoy en día es como las de Israel, se estudian de memoria, se estudian a través de un canto, como nosotros cantamos una canción en un idioma que ni siquiera conocemos y la cantamos igual, bueno, así, se estudian como cantitos y no están escritas, ¿sí? En ningún lado no están escritas, solamente se estudian y no tenemos esa persona que nos va diciendo con la mano, sería bastante más fácil, estaría bueno, pero no lo tenemos, hay que estudiárselo todo de memoria. Por eso también es muy difícil la lectura de la Torá, muy difícil. Bien, lo otro que les mencioné son estas coronitas. Tenemos estas coronitas que acá se ven, y acá están marcadas 2 coronitas diferentes. Tenemos, por ejemplo, la corona de la letra Shin, la corona de la letra Ain, y acá vemos que son 3 rayitas, ¿sí? En la parte superior. Pero fíjense, esta otra flecha que está acá en el medio, esta letra que tengo acá, tiene una sola rayita. ¿Alguien de los que sabe hebreo me puede decir qué letra es esta que está acá? Es decir, la segunda de esta palabra. ¿Se ve el cursor donde lo tengo? La segunda letra de esta palabra, es decir, a donde apunta la flechita roja. ¿Qué letra es esa? ¿La ven? Esta. Bueno, les he preguntado porque es algo difícil, no importa si no sacan o no. Era para que lo piensen, nada más. Es la letra Het. Fíjense cómo se escribe la letra Het en el hebreo de la Torá. En hebreo de la Torá, cada dibujo de la letra es muy importante. Esto es como que fueran 2 letras unidas por un puente en el medio. ¿Se ve? Bueno, eso significa algo. Esto es algo que tiene que ver con el sentido de esta letra
con el sentido de la fuerza de ese sonido. Es decir, que la letra G está compuesta por estas dos letras con una especie de coronita en el medio que las une. No tiene que ver con las coronas estas que estamos hablando ahora, sino porque la tenemos que leer en hebreo. Porque el dibujo significa, cada una de estas rayitas, en la parte más mística, en la Kabbalah, se lo identifica con personas, con Dios, con algunos mensajes. Entonces, cada palabra está compuesta de pequeños mensajes. Después esa la podemos ver, por ejemplo, podemos analizar la próxima semana qué significa la letra Aleph, por ejemplo. ¿Cuál es el mensaje de una letra Aleph? Cada vez que aparece una letra Aleph, es ese sonido y es esa concreción también que tenemos a nivel físico. Bien, volviendo a las coronitas, tenemos algunas letras que tienen 3 y otras que tienen 1 y otras letras que no tienen ninguno. Si nosotros... Perdón, Paula, ¿ahí puedes Sí. señalar cuál es un Aleph? Aleph, sí, acá. Esa es una Aleph. Ajá, perfecto. Esa, por gracias. ejemplo, si te fijas, es la rayita del medio, y tiene unido 2 yud. ¿Sí? Para el que sabe hebreo, la Aleph, dibujada como está en la Torá, es esta rayita del medio, una yud acá abajo y una yud arriba. Entonces acá tenemos el ser humano, Dios y la creación, y la unión entre Dios y la creación. Bueno, muy interesante, después se los voy a explicar en la próxima semana, porque ya llevamos casi 1 hora y no saben lo mucho que falta. Pero quiero terminar con algo bonito, vamos a hacer como un pequeño cierre con joyitas. Para terminar de ubicarme, Nevi'im y Ketuvim es anterior al Talmud. Sí, es la Biblia. Torá, Nevi'im, Ketuvim, la Biblia. Si querés te busco un material para pasarte sobre eso. Bueno, así pero me ha esclarecido notablemente el despelote que tenía de todo esto. Es difícil, es difícil. No, y que muchas veces, a ver, si yo les digo Talmud, a ustedes les va a sonar, yo les digo Tanaj, les va a sonar, pero muchas veces necesitamos volver y volver y volver, porque son muchas cosas y es muy complejo. Entonces, a mí me gusta cada vez que tomamos un término, poder ir relacionándolo con otras cosas para saber exactamente a qué me estoy refiriendo y cómo. Bien, les decía que estas coronitas tienen un sentido en la energía de la letra. Nada más, no se pronuncian diferente, y el escriba que hace un Sefer Torah no puede decidir ponerlas o sacarlas, ni poner 3, ni sacar una. Como están, así se hace. Solamente tienen una explicación mística. Estas son como una especie de antenitas hacia la corona. Se llaman coronas y uno de los 10 de las 10 emanaciones de la creación del mundo dentro de la parte mística, una de las 10 sefirot, se llama corona, Keter. Keter significa corona y es uno de los nombres de las 10 emanaciones dentro de la parte mística. En algún otro momento hablamos sobre eso. Bien, datos curiosos y con esto voy a ir cerrando. ¿Cómo se escribe una Torá? Ahí tenemos una Torá a la derecha arriba. Nosotros tuvimos una suerte gigante acá en San Juan porque pudimos ver cómo se escribía una Torá y vino una persona, esta persona se llama Sofer. Sí. El Sofer es un rabino, estudió para el rabino y se especializa para Sofer, y hay un lugar en Jerusalén que hay que ir a estudiar durante 1 año y demostrar papeles de judeidad y todo lo que es súper complejo para que le enseñan. Después de ser rabino, el título de rabino más o menos son 10 años. ¿Sí? Así que imagínense que necesitamos una capacitación muy, muy elevada dentro del movimiento conservador en la Argentina. Hay un solo rabino que tiene este título y hay también un rabino ortodoxo en Argentina que tiene este título. El Sofer puede escribir, se llama Sofer Stam, y puede escribir 3 tipos de cosas. Puede escribir una Torá, puede escribir los rollos de los pergaminos que están en una mezuzá, y el pergamino que está en los tefilín, ¿sí? Las cajitas negras que usamos para rezar. Solamente un Sofer lo puede hacer.
antes de escribir, tiene que hacer un baño ritual, entrar en una mikve, purificarse, hacer una bendición y ahí recién comenzar a escribir. ¿Y por qué? Porque dijimos que cada una de estas letras tiene un significado muy importante y una energía muy importante. Entonces, lo que yo le transmito a la letra, le tengo que transmitir la energía correcta, le tengo que transmitir, y sobre todo si estoy escribiendo el nombre de Dios, tienen que hacer una pausa, tienen que escribirlo súper concentrado, no pueden equivocarse. ¿Qué pasa si se equivocan y están escribiendo una Torá? Se puede, con una especie de cúter, levantar un poquitito de cuero, sacar una letra, la tinta, y esperar que se seca y volver a escribirla. Si se agujerió, esa hoja no sirve. Pero ¿qué pasa si una de esas letras está dentro de un nombre divino? Los nombres divinos son, por ejemplo, Adonai, Hashem, Elohim, tienen una energía muy potente. Donde está escrito no se puede borrar. Esa hoja queda totalmente inutilizada. Se escribe hoja a hoja. No importa que sea la primera palabra que escribió o la mitad o la última. Si escribió un nombre de Dios con error, la hoja queda inhabilitada y no se puede corregir. ¿Mm? Igual que si se rompe la hoja, lo está tratando de levantar un poquito de cuero y levanta demasiado, se raja, la hoja entera no sirve. La tinta es una tinta especial que se hace, que tiene algunos vegetales especiales, que es bastante estable, no se levanta con facilidad. El pergamino es de cuero, de un animal kosher, vaca, carnero, venado, por ejemplo, ¿sí? Son animales kosher. Y que se prepara ese pergamino de una manera especial. No puede ser escrita de otra manera y en otro tipo de papel para hacer la lectura de la Torá. Y hay una mitzvah que está en la Torá que dice que todos tenemos que escribir un Sefer Torá. Sería muy difícil que todos escribiéramos un Sefer Torá completo. Por eso esta mitzvah la cumplimos escribiendo una letra. Pero imagínense si todos nosotros escribiéramos una letra en la Torá con nuestra propia caligrafía, sería un desastre. La pobre Torá, creo que invalidaríamos todas las hojas. Entonces, el escriba la escribe y nosotros le ponemos la mano, a veces sobre el hombro o sobre la cabeza. Eso quiere decir que esa letra tiene la energía no solamente del escriba, sino de la otra persona que está escribiendo esa letra. Y con eso cumplimos una mitzvah que lo tenemos que hacer una sola vez en la vida. O sea que si han escrito una letra, ya han cumplido con esa mitzvah. Bien, la cumpliste, Graciela, y muchos de nosotros la cumplimos cuando vinieron a San Juan. La verdad que fue un lujo porque muy difícil cumplirla. Más datos, lo voy a hacer. Una maravilla. Sí, la verdad que sí. Cuando se ha terminado de escribir un Sefer Torá, recién ahí se cosen las hojas. Fíjense acá que podemos ver una costura entre uno de estos escritos y el otro escrito, estos bloques de escritos, vemos una línea, esa es una costura. Esa costura, una vez que están todas las hojas, se cosen. ¿Qué pasa si ya cosí el libro y me doy cuenta que tiene errores? Que tiene errores el libro adentro o algo, o la cobertura de la Torá o lo que sea, no se puede reparar, ¿sí? No se puede tirar. Tampoco una hoja solita no se puede tirar. Hay que llevarlo a una guenizá. ¿Saben lo que es una guenizá? En el cementerio tenemos una. Si entramos por la puerta ahora que está habilitada, llegamos hasta el final, a mano izquierda están las personas fallecidas en el terremoto del 44, las tumbas son varios niños que están ahí. Después de eso, llegando ya al paredón final, opuesto al paredón de la entrada, hay una tumba que es como una construcción y es hacia arriba. Eso es una guenizá. Ahí entran, ahí podemos poner todos los textos, ya sean Torot o cualquier tipo de texto que tenga el nombre divino. Ahí se ponen
y a veces si se llenan se puede llegar a quemar, pero no es tan común. Generalmente se ponen ahí, solito se va degradando y se van guardando. Cuando comencé la facultad en Israel, año 95, comencé trabajando en un taller de arte que hacían la parte de afuera de las Torot Sefaradiot, para comunidades ultra ortodoxas en Israel, y tenían un error. Las Torot estas eran recubiertas de oro y plata, y tenían un error. Eran 3 Torot, y estas 3 Torot tuvieron que ser llevadas a una geniza. Imagínense que el lugar este, que era el más grande de Jerusalén, que hacían Torot, tuvo que cerrar. Imagínense la pérdida que tuvo, tan gigante, y eran las 3 iguales, y estaba el mismo error en las 3, y tuvieron que tirar toda la parte de afuera. No se puede volver a fundir el oro, la plata, nada, no se puede volver a usar porque ya estaban con un error importante, así que tuvieron que descartarla. Se los cuento porque no es un mito, es realmente así se hace. Se tarda un sofer más o menos un año en escribirlo, no se puede escribir en Shabbat ni en las festividades, y por eso una Torah es algo tan caro, porque no solamente tarda mucho tiempo, sino que además, y si solamente se dedica a esto, hay sofrim que se dedican a otras cosas también, ¿sí? Si solamente se dedica a esto, un año. Tiene 79.847 palabras, 304.000 letras. Entonces, ¿cómo hace un sofer para escribir? Tiene al lado un libro donde le va mostrando exactamente las palabras que entran en cada renglón. Se dibujan los renglones en la Torá y el libro les muestra cuántas palabras tiene cada renglón, y tiene que ser siempre igual y repetirse siempre igual. No podemos hacer una Torá que tenga 20 renglones. Esta por ejemplo, es este bloque de escritura, tiene, no sé, 40 renglones, y todas las Torot tienen 40 renglones en la hoja 23. Y comienza con la misma letra y terminan con la misma letra cada uno de los renglones. Si llegamos muy al final y nos está sobrando el lugar, se estiran, una de las últimas letras se estiran y se hacen largas. A ver si hay alguna acá que se vea. No, me parece que en estas que estábamos acá no había ninguna. Por ejemplo, ven esta rayita que está acá del lado izquierdo, es lo mismo que esto, sin embargo esta es más larga. Acá hay 2 lamed. Fíjense que la lamed en el medio se puede estirar, y esta es más cortita. Eso significa que le está sobrando lugar y puede estirar algunas letras, otras no. Por ejemplo, la vav no se puede estirar porque sería otra letra, sería una reish, pero la lamed sí. Igual que la tav se puede estirar, estas también se pueden estirar. Hay varias que la alef también hacen como una súper larga así, con los 2 palitos de este lado, se pueden llegar a estirar. A ver, y qué más, acá mostrarles estas 2 cositas, y después me va a quedar un montón de temas que he decidido no ponerlos hoy. Con esto termino. Es como las letras están escritas con esta tinta especial, si yo lo voy leyendo con la mano, es posible que se me quede la tinta pegada en el dedo, que se levanta la letra entera. Por eso es que no la tocamos. Entonces la tocamos con una manito de metal que tiene una puntita, solamente se llama manito. En hebreo, yadit. Esa manito de madera o de metal toca el pergamino y no levanta la letra, porque si le paso y tengo el dedo húmedo y le voy pasando, puedo levantar y me quedo en la mano la letra completa. Y es un tema, porque después no puedo yo y escribirla, ¿sí? Tenemos que mandarla a un sofer que la vuelva a escribir. ¿Qué pasa cuando se termina de escribir una Torá? Como la Torá es algo tan importante, se hace una fiesta que se llama Arnasat a Torá. Y una costumbre muy popular que hay en Israel es armar una jupá y llevarla abajo de la jupá como si fuera una novia que va realmente a embellecer la comunidad. Es decir, que es un acto que no puede pasar desapercibido. Se baila, se canta, se hace toda una ceremonia para llevar una Torá e introducirla en una Arona Kodesh. Seguramente me han quedado muchos datos para contarle, pero ya son como las 9:10, he hecho un poquito largo hoy.
Después nos va a quedar para la semana que viene cómo se divide la lectura de la Torá, qué es un aliá, cuáles son las bendiciones que recibimos cuando hacemos un aliá, y les voy a contar algún secreto de alguna de las letras del hebreo, ¿sí? Y nuevamente para seguir profundizando, ¿por qué la leemos en hebreo? Seguramente que todos se han preguntado, ¿ya podríamos ya leerla en otro idioma? Sí, explicarla en otro idioma porque es importante entender el mensaje, pero el esfuerzo tiene que ser nuestro de tratar de leerla en hebreo para entender la profundidad del mensaje. La literalidad se puede entender en otros idiomas, la profundidad solamente en hebreo se puede llegar a entender. Bueno, una alegría estar con todos ustedes. Espero que no se les haya hecho largo porque hoy teníamos muchas cosas para ver. Hice este PowerPoint para que sea un poquito más visual y no sea solo mirarme a mí, y de esta manera se van fijando un poquito más los conceptos. Y nos encontramos entonces el próximo miércoles a las 20 horas. Si alguien quiere hacer una pregunta, doy lugar máximo a una por lo que se ha hecho muy largo, si no me lo mandan por WhatsApp. Sí, Graciela. Yo quiero, pero una Dale. pregunta práctica, así que... Perfecto. ¿Qué pasa con las torot? ¿Qué pasa con las torot que tenemos nosotros? ¿En qué condiciones están en la sociedad? Bien. Las nuestras. Dice que tenemos dos. Porque vos... Sí, dale. Tenemos dos que por afuera son sefaradiot, que están así, Sí. que se paran así. Esas dos, sí. vos las abrís y están hermosas. Primero porque están siempre cubiertas, y segundo porque nosotros tenemos la costumbre ashkenazí de leer acostada. Esas no las podés acostar. Sí. Entonces solo las sacamos para Rosh Hashanah, Yom Kippur, y para Simchat Torah, y con eso listo. Simchat Torah, claro. Claro, entonces están... Esas son las que son tan pesadas. Sí, esas están preciosas. Las otras, sí. las que son tipo ashkenazí, que están así, sí. hay varias que se les ha ido saliendo los hilos. Y eso es un tendón kasher. No es un hilo cualquiera, es un tendón que solamente se compra en Israel. Sí lo puede poner una persona judía que sepa cómo hacerlo, pero hay que traerlos de Israel. Entonces tenemos una que está descosida y esa no leemos. Entonces yo siempre leo de la Torá que está mejor, de la que está más completa. Las Torot se van por ahí diluyendo un poco las letras y hay que mandarlas de vez en cuando a arreglar a Buenos Aires. En un momento se mandó una y el precio era muy elevado, así que se trajo de vuelta. Me acuerdo. Porque no estaba este sofer que tenemos ahora está este sofer. Y bueno, él tiene que, no la podemos enviar porque nosotros podemos ver una Torá, y eso es lo que él me explicó directamente, ¿no? Cómo arreglarlo. Me dice, vos podés ver una Torá y decís, esta Torá está casi perfecta, tiene 2 o 3 cositas. La mandamos a Buenos Aires, la Torá no puede viajar sola, no puede estar sola en ningún momento. Por ejemplo, si la llevamos en un auto, no nos podemos bajar del auto y dejar la Torá en el auto. No se puede dejar sola en ningún momento. O sea que la manera de llevarla es complicada, ¿no? A lo mejor lo que tiene, que es mínimo, no se puede arreglar. Suficiente que sea parte de estos nombres de Dios o alguna de estas cosas que no se pueden tocar. Y si esa página no sirve, ya está, no vas a arreglar todo lo demás, porque igual la Torá ya no es kasher. En cambio, una Torá que a lo mejor está toda descosida porque el hilo está muy seco, que puede ser lo que nos pasa en San Juan por el clima tan seco, es mucho más fácil recomponerla, porque a lo mejor hay que recomponer todas las costuras y nada más. Entonces, este sofer viene hasta la provincia, mira las Torot, y él dice cuál es la que se puede arreglar, y qué presupuesto tiene. Si no, deberíamos llevar todas. Perfecto. Para elegir una es como complicado, como difícil. Bueno, ¿cuántas tenemos entonces? ¿4 o 5? No, nosotros tenemos 5. 5 Torot. 5. 2 sefaradiot y 3 ashkenaziot, por la parte de afuera. En la parte de adentro hay algunas diferencias entre la sefaradiot y la ashkenaziot.
que es muy sutil, eso el Sofer lo sabe, y cuando abrió una de las Sefaradiot, él dijo que adentro era un rollo ashkenazí, adentro de una cubierta sefaradí. No sabemos, yo no sé de dónde llegaron, no conozco las historias de dónde llegaron cada una de estas Torot, y la verdad que sería fantástico poder rastrearla y poder conocer. Pero se sabe que una de estas Torot, el rollo es muy antiguo y la cubierta es más nueva. La cubierta se la hicieron seguramente ya en la Argentina. Los rollos los tienen que haber traído de afuera, los Ashkenazí, los han traído de Polonia, Rusia, y la cubierta se la hicieron en Argentina en una época mucho posterior, y esas dos están muy bien cuidadas. Pero bueno, esos detalles se da cuenta el Sofer, ¿sí? Es muy mínima la diferencia que tiene en el estilo de la escritura y en algunas cosas que casi son imperceptibles para el ojo común. No sé si hay alguna pregunta más. Gracias. Bueno, de nada. Si no, vamos a ir terminando ahora. Yo sé que hay varios temas complicados, pero si quieren, me mandan la pregunta por WhatsApp y lo retomamos la próxima semana. Bueno, agradecerles a todos que están presentes. Esperen que voy a dejar de compartir. Así. Ahí estamos, ahí dejo de compartir, así los veo a todos. Y bueno, nos encontramos entonces la semana siguiente, profundizando un poquito más en la Torá y en la lectura de la Torá y en las bendiciones que recibimos cuando somos llamados a una lectura de la Torá. Que tengan una excelente semana. Muchas gracias. Cariños para todos. Chao, chicos. Gracias. Chao a todos. Chao, alegría. Hasta el viernes. Chao, querida.